examen de maestría de Carlos Daniel Reyes Morales. Si quieren hacer una presentación Okay. Bueno, lo que haremos aquí será el cálculo de campos de géneros en campo de funciones globales. Como tema de tesis para obtener el grado de maestro. Bueno, en resumen, utilizando caracteres de Dirichlet, pero en campo de funciones y las ideas desarrolladas por Leopold para el mismo cálculo con campos numéricos, haremos una construcción de forma análoga a la que él hizo. Entonces, bueno, el esquema de la presentación, voy a dar notación que va a ser necesaria, resultados previos que utilizaré en la demostración del teorema principal, un par de aplicaciones y las conclusiones. Bueno, iniciamos con la notación. Bueno, C sub m va a denotar un grupo cíclico de orden m, R sub t va a ser el anillo de polinomios fqt, R sub t más va a ser el conjunto de polinomios mónicos irreducibles de RT. Por K minúscula voy a representar el campo de cocientes de RT. P infinito representará el primo infinito de K, y en una extensión finita, ese subinfinito de K van a ser los primos, los que se llaman primos de K sobre P infinito. K sub G va a representar el campo de género del campo K. K de lambda n va a ser el enésimo campo ciclotómico. K lambda n más va a ser la máxima extensión, subextensión real del enésimo campo ciclotómico. L sub n va a ser este campo fijo, que de hecho, bueno, en la construcción va a ser prácticamente donde se tiene la ramificación salvaje del infinito. Y bueno, finalmente, por K sub m va a ser K adjuntando constantes, sub nk va a ser K adjuntando L de n, y en este caso este campo va a representar este campo. Bueno, voy a iniciar dando la definición que Rosen dio y que de hecho es de donde partimos para empezar a hacer la construcción. Y lo que dice es que dado una función de campos, bueno, con campo de constantes, dado un campo K de funciones con campo de constantes fq, y es un conjunto finito de divisores del campo, el campo de clase de Hilbert de K relativo a S va a ser la máxima extensión no ramificada de K, donde todos los elementos de S se descomponen totalmente, y lo representamos por K sub HS, puesto que en adelante S voy a tomar que son los primos que están sobre infinito, simplemente se va a representar por K sub H en lugar de utilizar la notación modular. Bueno, con esta definición vamos a poder definir de forma análoga a campos numéricos el campo de géneros. Bueno, dado una extensión geométrica finita, el campo de géneros va a ser K juntando K asterisco, donde K asterisco es la máxima extensión de K minúscula contenida en KH. En particular, si la extensión K de K ya fuese abeliana, esta extensión simplemente es la máxima contenida en el campo de clases. Bueno, un pequeño repaso de qué son los caracteres. Un carácter es un homomorfismo de este anillo en las unidades de los complejos. Tiene una factorización canónica en términos de polinomios mónicos irreducibles. Forman un grupo, y bueno, si yo doy un grupo de caracteres, voy a definir el grupo de P con P un polinomio, mónico irreducible o un polinomio, como los chi P, tal que chi corre en el grupo X. Además, se tiene que la ramificación de P va a estar en términos del orden del conjunto del grupo XP. Ahora, dado igual un grupo X, el campo asociado a este grupo de caracteres va a ser el campo fijo por los núcleos de los chi en X. Bueno, el siguiente resultado es análogo al teorema de Leopold en campos numéricos, en este caso es en campo de funciones, y lo que nos dice es cómo describir la máxima extensión abeliana donde los primos finitos no se ramifican en términos del grupo de caracteres de Dirichlet de un campo que está contenido en el ciclotómico, y lo que nos dice es que va a ser un cierto J asociado a este grupo de caracteres. Ahí, en esta extensión, infinito, bueno, P infinito,
no tiene inercia, pero puede que se ramifique, y eso es lo que vamos a analizar. Bueno, voy a definir para un polinomio phi de m como el orden de este anillo, bueno, de las unidades, y para un q mayor que 2 y n ninguno de estos polinomios. En esta extensión lo que se tiene es que los primos que se ramifican son los divisores de n, en este caso mónicos irreducibles e infinito. Para esto tenemos esta caracterización que lo que nos dice es, bueno, si yo tomo mi n y lo descompongo en polinomios mónicos irreducibles, considero un p, y en este caso, si mi p no es ninguno de los factores de n o infinito, no se ramifica, en particular eso me interesa. La segunda es, bueno, si p fuese infinito, tiene ramificación q menos 1, pero, bueno, tiene inercia igual a 1, o no tiene inercia. Bueno, este es el primer cálculo de un campo de géneros, en este caso metido en el ciclotómico, es la misma descripción, es decir, dado x, el grupo de caracteres de k y y como antes, voy a definir y1 de esta manera. Entonces lo que nos dice es que el campo de géneros de k va a ser k adjuntando j+, donde j+ es el asociado a este grupo de caracteres. Bueno, acá se tiene un pequeño diagrama de cómo está esta estructura. Tenemos este resultado, es bastante importante porque lo que nos dice es que si tomamos una extensión abeliana donde el infinito es moderadamente ramificado, entonces básicamente la extensión que lo contiene es para un cierto n polinomio y un m natural, es el enésimo campo ciclotómico adjuntando constantes. Bueno, ahora, si tengo una extensión abeliana del grado de infinito, es decir, es esta dimensión, entonces FQT va a ser el campo de constantes del campo de géneros. Y finalmente tenemos este resultado que va a ser bastante importante, y es, bueno, de la teoría de Galois, y es dar dos extensiones de K, tal que una de ellas es de Galois, se tiene que esta extensión, el grupo de Galois va a ser isomorfo a este grupo de Galois, y además va a haber una correspondencia de la siguiente forma entre los subcampos, dado un campo aquí en medio, a el que le corresponde en este lado es esta intersección con este campo, y dado uno aquí, el que le corresponde en esta extensión sería adjuntar a este el campo base de aquí. Ahora, este es el enunciado del teorema principal. Bueno, dado una extensión abeliana finita, de tal forma en que en general está contenido en uno de estos campos, entonces el campo de géneros va a ser un campo fijo por un cierto d, adjuntando f y el k que consideramos. En este caso el e va a ser este campo, f va a ser este otro campo, y d es el grupo de descomposición de ese infinito de f en esta extensión, y d1 es la restricción al campo de géneros de e. Además, lo que se va a tener es que esta extensión va a ser de constantes, y va a ser un divisor de q-1, el orden del grupo. En este caso vamos a poder describir esta extensión en términos del campo de géneros adjuntando constantes, donde t es nuevamente el grado de ese infinito sobre k. Bueno, la demostración, aquí lo primero que vamos a hacer es, bueno, tomamos la máxima extensión abeliana, esto es en el sentido del teorema de Kronecker-Weber, en este caso en campo de funciones, en donde tomamos m dado de esta manera y f dado de esta otra manera. Básicamente descomponemos nuestro campo aquí, de hecho va a haber ramificación salvaje, y esta va a contemplar la ramificación moderada. Lo que se va a tener, en este caso por la correspondencia de Galois, de este grupo de Galois G romana con este, y de este G garigoleada con este de aquí, que el f va a ser fijar, dado este grupo de Galois, lo restringimos a esta extensión, va a ser el campo fijo, en este caso del H1, y análogamente se va a tener aquí que dado este grupo de Galois, y tomamos la restricción a Ln, m va a coincidir con este campo fijo. También lo que se va a tener es que el que le corresponde, el campo que le corresponde a este campo de este lado va a ser el Km, y análogamente a m le va a corresponder aquí m, k lambda m respecto a este. Ahora, de aquí, de este y de este, si yo defino R, esta extensión, y tomo A, un subgrupo de este producto cartesiano, de tal manera en que A fija, en este caso acá, dentro de la extensión,
y bueno, describo yo a f en términos del h y del h gaigoleada, como antes. Lo que se tiene es que estos tres campos se van a poder representar en términos de R de esta manera, con este grupo y este otro grupo. Se demuestra que de hecho estos tres grupos van a coincidir y lo que tenemos es esta igualdad de estos tres campos. Bueno, tenemos en resumidas cuentas este nuevo diagrama, tenemos nuestros campos que calculamos atrás, tenemos aquí el campo que estamos considerando y bueno, aquí tenemos todas las demás igualdades. Ahora, lo que se tiene es que los elementos de infinito k son los únicos posiblemente ramificados en esta extensión y de ser ramificados van a tener que ramificarse de forma salvaje. Por otro lado, en esta extensión ese infinito de f sub k es moderadamente ramificado, pero el índice de ramificación de ese infinito de k lo divide. ¿Qué quiere decir? Que entonces tiene que ser moderadamente ramificado, pero aquí nos decía que en caso de ser ramificado tendría que ser salvaje. Lo que concluimos es que es totalmente descompuesto en esta extensión y de la igualdad de los tres campos anteriores obtenemos esta contención. De aquí obtenemos este diagrama en donde en esta torre de campos esta parte es la única salvajemente ramificada y esta va a ser una extensión moderada, como vamos a ver. Bueno, tomamos a B el primer grupo de ramificación de infinito en esta extensión y definimos Z como el campo fijo por este grupo. Entonces se tiene que infinito va a ser moderadamente ramificado en esta extensión y de los teoremas anteriores, lo que se tiene es que está contenido en un campo de este estilo. Ahora, bueno, aquí se tiene nuevamente esto, se tiene aquí ramificación moderada, ramificación salvaje, entonces, en este caso del primo infinito. ¿Qué quiere decir? Que entonces la intersección de esta extensión y esta extensión es el campo base. Bueno, este era el primer grupo de ramificación. Si yo considero su restricción a la extensión L de n, lo que nos va a dar, y de hecho tiene que ser así, que la única parte salvajemente ramificada es esta de aquí, y entonces B y B1 tienen que coincidir sus órdenes, y en particular se tiene que Z adjuntando M está contenido en el campo de géneros y tienen el mismo grado de extensión, entonces tienen que ser el mismo. Ahora, ese infinito de F es no ramificado en esta extensión, bueno, es por definición. Lo que tenemos es que F va a estar contenido en Z porque esta es la máxima. Por otro lado, los únicos elementos ramificados en esta extensión, bueno, eso se prueba, van a ser los elementos de ese infinito de F, pero resultará que esta extensión es no ramificada, entonces nos da la otra contención y por tanto Z y el campo de géneros de F coinciden. En resumen, lo que tenemos es que el campo de géneros va a ser el campo de géneros, bueno, de K va a ser el de F adjuntando K en particular. Bueno, para finalizar lo que tenemos que hacer ahora es calcular el campo de géneros de F. Bueno, en este caso ya nos estamos viendo la parte moderada. Por los resultados anteriores, el campo de géneros, al ser esta extensión moderada, va a estar contenido en este tipo de campo. Tomo a E, bueno, lo defino de esta manera, en particular, véase que está contenido en ciclo atómico. Lo que se tiene es que E, adjuntando estas constantes, coincide con FM y tienen el mismo grado de extensión. Básicamente lo que nos está diciendo es que E juega un papel similar al de F, pero ella está contenido en un campo ciclotómico estrictamente. Bueno, y nuevamente por los teoremas previos, lo que se tiene es de que su campo de géneros también va a estar contenido en el ciclotómico. Ahora, se demuestra que, bueno, que se tiene aquí una cadena de igualdades, en particular estas dos, que es este campo, y bueno, se tienen estas extensiones. Bueno, si D denota el grupo de descomposición de ese infinito aquí, entonces lo que se obtiene es de que su orden va a ser F' infinito y este va a ser un divisor de E infinito, bueno, en este caso de la ramificación en esta extensión, recordemos es la ciclotómica. Entonces es un divisor de Q-1 en donde este grupo es cíclico. Entonces lo que se va a tener es que el grupo de descomposición de ese infinito en esta extensión va a ser cíclico y va a tener orden, la inercia de ese infinito en esta extensión. Ahora, si tomo D sub 1 como la restricción al campo de géneros de E, lo que se tiene de este diagrama y de los teoremas previos de la correspondencia de campos de Galois,
es de que, bueno, al tomar el fijo respecto al D, en este caso acá está la restricción, a este campo el que le va a corresponder es pegar, bueno, es apuntar F, y lo que se tiene es que estos dos campos son el mismo. Por otro lado, en esta extensión por definición ese infinito D es totalmente descompuesto, y además como este es el grupo de descomposición, este va a tener que ser totalmente ramificado. Entonces, si nos vamos aquí esta extensión, ese infinito de este campo va a tener que ser totalmente ramificado y descompuesto al mismo tiempo. En esta extensión lo que nos está diciendo es que es el mismo, tiene que ser el mismo. Ahora, bueno, en resumen tenemos estas igualdades, es decir, los campos que probamos anteriormente contenidos en el campo de géneros de F y esta igualdad. Ahora, C definido de esta manera, tenemos que el campo E está contenido por esta igualdad en C, y de las igualdades en 1 tenemos que esta extensión va a ser no ramificada. Luego, ese infinito de E va a ser totalmente descompuesto ahí. Por tanto, lo que se va a tener es la igualdad entre C y el campo de géneros de E. Además, se va a tener esta cadena en donde ya está relacionado el campo de géneros de E con estas constantes, con F, es igualdad. Bueno, aquí este diagrama nos da, en resumidas cuentas, lo que hemos estado describiendo, la igualdad de estos campos. En este caso, este es nuestro campo C, que coincide con este campo de géneros. Este es el que andamos hallando ahorita, y lo que tenemos es esta estructura. Ahora, de la cadena de igualdades 2, lo que vamos a tener es esta otra cadena de igualdades, en donde lo que vamos a rescatar es que esta extensión, respecto de va a ser una extensión de constantes. En particular, como este campo está metido aquí, lo que tenemos es que esta va a ser también una extensión de constantes. Ahora, de los teoremas previos nuevamente, FQ de T es el campo de géneros de FG, entonces lo representamos de esta manera. Es decir, ya tenemos que es de constantes, pues simplemente va a tener que ser este. Ahora, se demuestra que ese campo de constantes además ya está contenido aquí. Entonces lo que se tiene es que el campo de géneros va a ser precisamente este campo, y ya con esto concluimos a esta igualdad. Es decir, el campo de géneros va a ser precisamente lo que habíamos propuesto. Ahora, bueno, algunas observaciones. Si D denota el grupo de descomposición de los elementos de este infinito F en esta extensión, lo que se tiene es que el campo de géneros de F va a ser estos campos fijos. Básicamente lo que está haciendo es restarle constantes. Lo que tenemos es que su orden va a ser m sobre t. Además, esta extensión va a diferir solamente en t, bueno, en este caso en un valor t, de esta extensión que es la que teníamos, que es la ciclotómica, donde el t es simplemente el grado de ese infinito de k. Como corolario tenemos el caso donde infinito es moderadamente ramificado, y es prácticamente el enunciado que tenemos en el caso general, pero en este caso el F y el K van a coincidir, y digo, es el mismo resultado. Algunas aplicaciones. Vamos a considerar una extensión de Kummer. Bueno, dado un Q mayor o igual que 3 y un polinomio mónico, vamos a tomar a este campo K, y bueno, donde gamma va a ser un elemento de tres constantes, un número primo L que divida a Q menos 1. Lo que se demuestra es que este campo siempre está contenido aquí. Ahora, en términos de nuestro teorema, nuestro candidato a ser E va a tener que ser este, porque es el que siempre podemos garantizar que está metido ahí. Entonces, lo que se sabe es que para alfa, beta, constantes, estos dos campos van a coincidir sí, solo sí. Alfa y beta están relacionados módulo de una L potencia de las constantes. Como observación, lo que tenemos es que K y E coinciden sí, solo sí, por lo anterior. Menos 1 al grado del polinomio es congruente con gamma, módulo en este caso de potencia de estas constantes. En particular, si este elemento es una potencia décima de un elemento de aquí. Pero en general, E y K difieren en estas constantes. Bueno, con esto supongamos que D se descompone de esta manera para ciertos polinomios mónicos irreducibles, y los ordenamos de tal forma en que L divida al grado de los polinomios PI con I entre 1 y algún S, que no divida a los siguientes polinomios de S más 1 a R, y se tiene esta caracterización para infinito. Lo que nos dice es que en esa extensión
va a ser descompuesto si L divide al grado de D y gamma pertenece a estas constantes. Va a ser inerte si L divide al grado de D, pero gamma no es elemento de estas constantes. Y va a ser ramificado si L no divide al grado de D. Bueno, con este resultado del teorema principal, lo que se va a derivar es que, al hacer el cálculo con los caracteres de Dirichlet y sus campos asociados, si yo tomo a F como este campo, y en este caso considero F1 como todos los elementos hasta S, y de S más 1 hasta R menos 1, tomo a estos de aquí. Bueno, esto va a estar contenido en el ciclo atómico para ciertas A que cumplan esta condición. Y lo que se va a tener es que el campo de géneros D, que es el que propusimos anteriormente, va a ser F si L no divide al grado de D, esto es en términos de la caracterización de infinito, o si L divide al grado de PR, y va a ser F1 si L divide al grado de D, pero L no divide al grado de PR en este caso. Y de aquí lo que se tiene es que el campo de géneros de K va a ser, en este caso, F1 si se cumplen estas condiciones y F si se cumplen ya sea estas o estas condiciones. Esta parte es donde E y K coinciden. Ahora esta es donde no coinciden, y lo que se tiene es que va a ser el F1 adjuntando K para estas condiciones, bueno, y si se cumplen también estas otras condiciones, o FK si se cumplen estas condiciones de aquí. Lo que se tiene con esto es la demostración de este resultado dado por GP, en donde, bueno, considerando las mismas hipótesis, toma el campo que consideramos, hace los mismos ajustes. Entonces, lo que tiene es el mismo resultado que hallamos con caracteres en este caso. Ahora consideramos otro tipo de extensión que son las Artin-Schroeder. Y para esto tenemos acá como KY, donde Y a la P menos Y es un cierto alfa en K. Esta ecuación se puede normalizar de esta manera para ciertos P polinomios mónicos irreducibles y polinomios Qs, donde lo que se cumple es de que los Qs y los P van a ser primos relativos. El grado de los Qs va a ser menor que el grado de los P a ciertas potencias EI, los EI no, positivas, y bueno, F un polinomio, de tal forma que P no divide el grado de este polinomio cuando F es un polinomio de Debreu, ¿no? Bueno, en esta extensión los primos ramificados finitos son precisamente P1 a PR, y para infinito se tiene esta caracterización. Queda en términos del polinomio F, en donde nos dice que es descompuesto si F es 0, inerte si es constante, pero no se puede describir de esta manera para constantes en FQ, para alguna constante en FQ, y ramificado si es un polinomio, bueno, y en este caso P que no divide el grado de F. El primer caso que vamos a tomar es cuando P es no ramificado. En este caso el f de t va a tener que ser una constante. Ahora lo que se tiene es que en la extensión K de P, que es adjuntándole P constantes, se tiene que es isomorfa este producto cartesiano de estos dos grupos cíclicos. Tomando este conjunto una base de esta extensión, los P más un campo de grado P sobre K contenidos en Kp van a tener que ser el de constantes, y en este caso las soluciones del polinomio del y a la p menos y igual a alfa. Entonces, de la proposición 2 estrella, lo que se tiene es que entonces la única extensión en donde infinito es no inerte va a tener que ser una cierta k omega, donde omega a la p menos omega van a tener que ser en términos de los p's, que es, digo, un alfa menos t. Y en este caso, nuestro candidato para hacer L, que es el que está metido en el ciclo atómico, va a ser ese K omega, en donde si chi es el carácter asociado a L, lo descomponemos en términos de los PI. Entonces a cada PI le corresponde K de Y, donde el Y se ve como la suma de esos Y. Entonces cada una de estas, es decir, los Y a la P menos Y, van a ser unas ciertas alfa I, que son estos coeficientes. De las fracciones parciales, creo que no lo dije. Bueno, por tanto, lo que se va a tener es que el campo de géneros del ciclo atómico va a tener que ser este. Y, bueno, como observación previa,
Aquí nuestro grupo, el que fijaba ese campo, para calcular el campo de géneros va a tener que ser trivial, ya que de no serlo tiene que ser un divisor de P-1, pero P-1 es estrictamente menor que la característica del campo. Entonces lo que se va a tener es del teorema principal que el campo de géneros va a ser E adjuntando K, donde es el E calculado y un cierto beta, en donde el beta cumple esta condición que es una de dos, es 0 o no se escribe de esta manera. Un segundo caso es cuando P infinito es ramificado. En ese caso, definimos K1 como K beta, en donde, en este caso sí es un polinomio de veras. P no divide el grado de F, y nuestro candidato nuevamente E, que va a ser el ciclo atómico, es el K omega, donde omega tiene que cumplir las condiciones que habíamos descrito anteriormente. Y por el caso anterior, el campo de géneros de E va a ser este, y por tanto el campo de géneros de K va a ser nuevamente adjuntando este beta. Con esto lo que se tiene es este resultado de QI, en donde con las hipótesis que consideramos calculan el campo de géneros con la descripción que habíamos hecho. Lo que se tiene es un método, en este caso utilizando caracteres de Dirichlet, con el cual podemos tomar expresiones abelianas y de forma bastante explícita se calcula el campo de géneros de estas extensiones. Explota las cualidades de los caracteres de Dirichlet y utiliza obviamente las ideas seguidas por Leopold en el caso de campos numéricos. Ahora, algunas referencias. Estos son los artículos de Hu y Li, en donde están las pruebas de los teoremas que cité. Este es el paper en el cual se basó mi trabajo de tesis. Y este es el libro en el que vienen muchos de los resultados que utilicé para hacer el estudio de este trabajo final. Gracias. ¿Estuviste trabajando con campos de funciones, con campos de constantes finitos? Sí. ¿Qué propiedades me podrías mencionar de los campos finitos? Su característica es positiva y es algún número primo P. De ahí las extensiones en general son cíclicas, y cuando se lo pegamos a algún cierto campo o una extensión abeliana de este tipo, lo que vamos a obtener es digamos, la inercia. O sea, como que las constantes le pegan la inercia del infinito. Digo, que me vengan a la mente esas. También estuviste trabajando con extensiones de constante. ¿Qué propiedades podrías mencionar de las extensiones de constante? Otra vez que ese tipo de extensiones son cíclicas. ¿Qué otra cosa? Algo que estuviste trabajando aquí en tu empresa. ¿Hay ramificación? No, en las extensiones de constante no hay ramificación. Los primos de grado 1, ¿cómo se comportan? Siguen siendo primos. Sí, no se parten. ¿Qué diferencia hay entre el artículo y la demostración? Echando un pequeño vistazo, a ver si no los confundo. Juli hace en la parte de arte Neshal, y lo que yo vi que hacían ahí es un conteo un conteo en el grupo de clase, y determinan que va a ser ya una extensión, lo que se le llama, digamos, real, es decir, ya todos los primos son descompuestos. Si coincide con una potencia, digamos, creo que era un R, no me acuerdo si era R1 más 2R2 menos 1 o algo así. Y en este caso va a ser compleja, es decir, que el primo infinito se ramifica si es, digamos, una segunda condición de ese mismo estilo.
Entonces, en base a eso, es decir, en el conteo de las clases, en el campo de clases, o en el grupo de clases, determina si el campo de géneros es uno o es el otro. Bueno, en este caso, en general, pues va a obtener que el campo de géneros va a ser el campo de géneros de la parte finita, adjuntando el de infinito, el que describa el infinito. Digo, si es que es el polinomio distinto de cero. Y GP utiliza, creo que, homología para hacer el cálculo del campo de género. En este caso, bueno, en caracteres de Dirichlet se hacen los dos cálculos, o sea, utilizando el mismo método, se hacen el cálculo, en este caso, de sus dos resultados y se obtiene lo mismo. De hecho, el de Kummer es bastante explícito, bueno, al menos digo, de los que observé, el de Kummer, cuando uno ya hace las cuentitas, las hace así, es bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante didáctico para ver cómo trabaja ahí, en este caso, las cualidades que tienen los caracteres en términos del campo y cómo lo va a describir. Entonces nos da esa descripción del campo de género. Ya el otro de Appelshire está como más... Sí. ¿Tú hiciste alguna comparación de lo que hiciste aquí en campos de funciones y el caso de campos numéricos? ¿Hiciste una analogía? Sí, de hecho, bueno, la analogía empieza desde que tomamos los caracteres de Dirichlet. Bueno, se lleva un curso aquí de campos ciclotómicos, en donde prácticamente vemos todas las propiedades en campos numéricos. Ya después, cuando saltamos a campos de funciones, lo único que hacemos es ver justamente esa analogía que va a haber entre uno y otro, solo que para campo de funciones se construye el concepto de la raíz de la unidad, y en este caso los polinomios vienen a ser estructuras medio raras de us a ciertos polinomios pues, y entonces eso nos describe algo o un concepto análogo a las raíces de la unidad. Construimos en este caso, bueno, la idea básicamente es tener un resultado parecido al teorema de Kronecker-Weber, que es la máxima extensión abeliana del campo K, para poder hacer el desarrollo, porque al final de cuentas lo que estamos considerando aquí es eso, es la máxima extensión en donde tenemos tres ramas, en donde tres extensiones que son linealmente disjuntas, en donde, bueno, en particular o como diferencia a los campos numéricos, aquí se va a tener ramificación de infinito salvaje. Entonces se parte en extensiones de constantes, la extensión de los primos finitos y la de la ramificación salvaje. Entonces digo, la analogía es bastante precisa, o sea, se va viendo bastante, y digo, de alguna manera, la parte de caracteres trabaja igualitita, o sea, incluso digo, cuando fui entendiendo el artículo y desarrollándolo, pues de eso es de lo que me tomaba, digamos, ejemplos que al menos ya tenía yo claros en campos numéricos, y de alguna manera hacer ese match para, pues decía, pues, tal vez no entiendo la demostración todavía, pero sé que tiene que ser por este lado. Digo, ya posteriormente, pues ya ver que entenderlo bien. Ya que hablas de los caracteres de Dirichlet, en la parte donde tomas el campo asociado a un carácter, ¿habrá alguna analogía aquí? O sea, en campos numéricos y en campos de funciones. Sí, la analogía nuevamente es igualita. Consideramos en este caso el campo numérico y los caracteres asociados a ese campo. Va a ser otra vez tomar una extensión ciclotómica y fijarlo con los núcleos de los caracteres asociados al campo. Es la misma definición. De hecho, bueno, a ver, sacándolo de las analogías, básicamente la diferencia entre empezar a trabajar con campos de funciones y los campos numéricos es la definición del campo de clases de Hilbert, porque en campos numéricos digamos que es simplemente la máxima extensión abeliana no ramificada, pero aquí tenemos que ser precisos para un cierto conjunto, bueno, en este caso para la definición de Rosen, que es con la que se hace el desarrollo, tiene que ser para un cierto S, porque de lo contrario lo que ocurre es de que se le puede meter
digamos, f igual a m para m en los naturales, se le pueden meter muchas extensiones de constantes a la máxima extensión abeliana no ramificada y nos da una extensión infinita. Entonces, digo, esa, por ejemplo, sería la diferencia de la cual de alguna manera tratamos primero de obtener algo equivalente, que es el campo de clases de Hilbert en los términos que lo da Rosen, y entonces de ahí ya podemos definir el campo de géneros de la misma manera que lo hacemos en campo numérico. Y trabajamos ahora sí ya, digo, tal vez sería mucho decir palabra por palabra de la construcción o ideas utilizadas por Leo. A ver, ahorita de esto que estabas comentando de la lámina, la 9. Sí. Por ejemplo, ahí en esa, ¿cómo sabes tú que K de HS es finito? Así como lo pusiste. Bueno, a ver si le doy. Bueno, hay un resultado que nos dice es que el campo, bueno, de esta manera el campo de clases de Hilbert va a ser isomorfo a un grupo de, bueno, a un CL, a un campo de clases. Y es que ese ya es finito, pero no me acuerdo cómo está definido. Bueno, no te pido la demostración. Pero no falta ahí algo. Bueno, pues más concreto. Sí. ¿Qué pasaría si S es igual, si es vacío? Ya, no vacío. Ese es el equipo que era más vacío. Pero entonces, ¿cuál es el secreto entre ser vacío y no vacío? Bueno, claro, ¿quién era? Pero, bueno, conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre que si S es vacío, ¿qué pasa? Es como otra vez tomar la máxima extensión abeliana así a secas y bueno, se tiene otra vez esas constantes que se meten ahí. O sea, lo que preguntaba Miriam, o sea, que en las extensiones de constantes tenemos no ramificación. Sí. Y por lo tanto, pues, nos vamos hasta infinito. Bueno, y entonces entonces metí algo finito. Sí. Y entonces ahora sí, ¿por qué va a ser finito? Porque Porque, o sea, el problema son las constantes. sí. ¿Qué pasa si tú le pides al menos a un primo que se descomponga totalmente? ¿Le podría seguir metiendo constantes y constantes y constantes? No. ¿Por qué? Porque en este caso, en las extensiones de constantes, los primos seguirían siendo primos en cada una de las extensiones. Entonces aquí, bueno, si al menos se tiene uno que se ramifica, entonces como que establece una especie de tope en donde... Bueno, el tope más bien es porque para que se descomponga totalmente es que el grado de la extensión tiene que dividir el grado del primo. Sí. Entonces, como no puede tener una infinidad de divisores, entonces tiene que pararse en algún momento. Sí. Ese es el secreto de pedir no vacío. Sí. Bueno, esa es una pequeña observación. Ahora, en la lámina 12, era lo que te quería preguntar. Tú ahí dices, en el enunciado dices, tengo un campo dentro del ciclotómico, tengo el grupo de caracteres asociado y entonces simplemente hago el producto de todos ellos y esa es la máxima extensión no ramificada dentro del ciclotómico. Nada más dentro del ciclotómico.
¿Cómo? Sí, en esta parte que tú estás, el enunciado que estás tú diciendo, dentro del enunciado, en la cuarta línea, dices contenido en una extensión ciclotómica, o sea, lo está restringiendo. Sí. Bueno, suponte que cambiamos tantito el enunciado y ya ponemos para que el primo al infinito se descomponga totalmente. Eso, bueno, eso ya lo tienes más adelante, ahorita no es para repetir eso. Pero es decir, aquí en parte de tu trabajo, una de las partes fundamentales era eso, que se pedía dentro del ciclotómico. Y después de que se pedía dentro del ciclotómico, que era lo que se probaba. Eso de la máxima extensión no ramificada, en el cual los primos bueno, en pocas palabras, el campo de géneros. Sí. El campo de géneros. ¿Qué era lo que, si yo doy algo dentro del ciclotómico, qué es lo que puedo garantizar del campo de géneros? Que también cae dentro del ciclotómico. Entonces eventualmente esas condiciones de que se piden, resulta ser que se pueden probar. Sí. Digo, no exactamente en este enunciado, pero en el otro. Entonces es un concepto fundamental en tu trabajo, Sí. de que de alguna forma dentro del ciclotómico la propiedad de los géneros no me salgo, no me salgo del ciclotómico. Y entonces ahora aquí viene otra pregunta que siempre Miriam y Marta nunca se convencieron de la respuesta. En la lámina 19, pones, en la segunda línea tú estás poniendo por el teorema de Kronecker-Weber, si yo tengo una extensión abeliana finita, entonces está contenida en un Ln, K de delta n es un ciclotómico, y en una extensión de constantes. Okay. ¿Qué me puedes decir del campo de géneros? ¿Se salen dentro de esa condición? No. ¿Por qué? Bueno, digo, nomás para... Sí, que está contenido aquí. Sí, o sea, en pocas palabras, tú tienes K contenido ahí. Sí. Y entonces el campo de géneros también está con la misma N minúscula, con la misma N mayúscula y con la misma N minúscula. Yo podría decir que sí. Ahora, Convéncelas. Es que digo, igual lo voy a desglosar de esta manera. En caso de que no, me tomo unos más grandes, en donde sienten, pero al final este de aquí lo que está haciendo es restringir o quitar como esas constantes que podrían sobrar, y al final va a coincidir con este. Y de hecho, por ahí donde pongo el orden del cierto D, que es el grupo de descomposición de ese infinito de F, el T se tiene que es un divisor de M, y al final la única diferencia entre, digamos, quitando esta parte, el campo de género, van a ser las FQTD constantes. Entonces digo, cuando ya se hace este cálculo como que lo rebaja lo suficiente para que entre ahí directamente. Bueno, a ver, mira, por ejemplo, suponte que fuera un campo ciclotómico, K. Entonces el N y el N son 1. Bueno, claro, los pudiste haber tomado diferentes. Sí. Porque nadie te prohíbe que si un N y M funcionan, no funcionan otros más grandes. Sí. Nada más es cuestión de contención. Pero no, digamos, vamos a suponer que eres relativamente eficiente y que no trabajas de gratis. Sí. Entonces, ahí en el caso de un campo ciclotómico, N y M son iguales a 1. ¿Qué pasa con el campo de géneros? Lo que O sea, K contenido en pocas palabras, K contenido en K de lambda N mayúscula. Ajá. ¿Qué me puedes decir del campo de géneros? Que está contenido igualmente en K lambda N mayúscula. Bueno, De hecho, de los resultados que se tienen, se hace el cálculo del campo de constantes del campo de género, y ese no excede el grado de cualquier grado de un S infinito de K. O sea, desde ahí de hecho ya hay como un tope en las constantes, porque me acuerdo que yo tenía como que esa duda de
de por qué tiene que ser ese el campo de constantes del campo de géneros, que es el cierto T. Pero digo, en la demostración se ve que ahí justamente ese T es el que acota, que de alguna manera determina que al menos en las constantes ya no se van a necesitar más. Entonces digo, al menos ahí quedan como estas mismas. Y en términos de la ramificación de infinito, de la ramificación salvaje, bueno, ya me fui. Nuevamente hasta se tiene la ramificación en el NDN y bueno, al menos es como muy preciso en términos de la definición de que es el campo fijo de, o sea, el LDN, que es el campo fijo del FQ, de lambda sub t a la n más 1, creo. Entonces, bueno, aquí ya le di vuelta a otra cosa. Lo que se tiene es que el campo de géneros va a caer, en el caso ciclotómico va a caer en el campo ciclotómico. Ahora, si al menos, digo, creo que ahí se tiene el caso moderado, que es donde se quita lo que se demuestra es que el campo de género también es de este estilo, y bueno, aquí es lo mismo, pero con la ramificación salvaje, y digo, la construcción ahí otra vez nos dice que todo queda ahí. Bueno, sí, efectivamente, esta es una pregunta en la cual no la puedes contestar por adelantado. Es decir, tú empiezas con K contenido en eso, y entonces el campo de género es una extensión finita y le aplicas otro Fraunhofer-Webber, y entonces está contenido en otros N y M. Sí. Bueno, tomas algo suficientemente grande y entonces garantizas que están todos contenidos entre uno y el otro. Pero, ¿por qué desde el principio suponte que tú eres muy económico? Ajá. Que por cierto recibiste el mensaje de Sonia. Bueno, pero digo, es que si no se me va a olvidar después recordar. Entonces, tú eres muy económico y resulta ser que no, a ti no te gusta gastar la N, porque se desgasta. Sí. Entonces tú tomaste así, justo. Pero cuando ya al campo de género, pues yo no sé, lo tengo que agrandar, porque al final del día es la misma N. Bueno, porque tu resultado final, que es más o menos lo que tienes tú ahí, bueno, inclusive si lo vas desarrollando, pues vas a ver que en realidad es el campo de géneros no es más que K, casi agregándole nada más el de géneros del ciclotómico, el respectivo, el que sigue. Sí, sí. Y el del campo ciclotómico pues ya estaba contenido en el N y en el N no nos salíamos. Sí. Entonces, sí es el mismo N y N. Sí. Entonces ya los convencimos. Ahora, en la lámina 13, bueno, ahí nada más es una pequeña observación que tenía, ahí tú pones para Q mayor que 2 y N, que no sea T y T más 1 y T por T más 1, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es así. Es para todos, con la excepción de Q igual a 2 y N contenidos ahí. Ah, sí. O sea, ahí no es un I, es un O. Ah, ok, sí. O sea, el único caso problemático es Q igual a 2 y que N sea alguno de esos tres polinomios. Sí. ¿Por qué? Porque en ese caso estos son iguales, es decir, ya. K de lambda N es lo mismo que K. Sí. Entonces no puedo tener. Bueno, entonces eso es importante. Lo otro que es muy importante, aunque sea muy básico, porque es una cuestión inclusive de licenciatura, o casi de licenciatura, pero que es totalmente básico, es esa correspondencia de Galois, la que pusiste en dos diagramas, me imagino que fue en la 22, pero no me acuerdo. Es en la anterior. Sí. 27. Bueno, sí, y si supongo que estás dando clases, te van a preguntar ¿por qué es esa la correspondencia de Galois? ¿Cómo les contestarías? O sea, que me digan que por qué se está dando. Sí, o sea, ¿por qué si yo tengo un subcampo intermedio entre L intersección F y L, que le llamaste M',
¿por qué el correspondiente es M'F? Ah, ok. De hecho, bueno, tiene que ver con los grupos de los Galois. Y bueno, si tiene ese isomorfismo, entonces cuando se hacen los respectivos cálculos, a cada uno de ellos le va a corresponder, digamos, como que de grupo a grupo. O sea, la correspondencia es por restricción, ¿no? El isomorfismo es que el grupo de Galois, cada elemento lo restringo acá. Ajá. Entonces el correspondiente grupo de esto corresponde a ese y viceversa. Sí. Esa es la razón. Sí. Es muy elemental, pero muy importante. Sí. Por algún motivo no se maneja, mucha gente no lo maneja. Sí, sí, exacto. Y es vital esa parte. De hecho, con esto ya se hace claro casi toda la demostración del teorema principal. Exactamente. Entonces, bueno, ya contestaste a Miriam que hiciste diferente del artículo original. Ahora, de todo esto, ¿cuál es la parte más complicada para ti? Las extensiones Artin-Schneider. ¿Las Artin-Schneider? No. Es que digo, ya en los ejemplos, Ajá. cuando se propone al E como el K omega, donde el omega cumple las condiciones de las fracciones parciales, digo, en todo caso, esa era el único detalle así como que no se percibía a simple vista. Ahora, en términos de la demostración del teorema, creo que la parte más complicada en todo caso es cuando se va a describir el campo de género del ciclotómico, pero en base al E y al E fijo por el D. En este caso, digo, en parte es este resultado el que ya nos da esas correspondencias de grupos y nos dice por qué se mueven como se mueven, pero ahí como que esos detallitos estaban un poco como sombríos, o sea, como que no se percibían rápido. O bueno, aquí ayúdale a Johnny, porque también él tiene muchas dudas. Sí. Tú das un Artin-Schneider. Sí. O una elemental abeliana, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Pero vamos a pensar en un Artin-Schneider. Y entonces está dada por una ecuación de Artin-Schneider. O sea, y a la p menos y igual a un polinomio, y lo descompones primo por primo en fracciones parciales, y después el polinomio, y sobre el polinomio sabes que ahí la bronca es el infinito y ahí da sus condiciones. Bueno, pero resulta ser que, y lo preguntaron, bueno, ¿cómo sé que el E es quitarle el último y nada más dejar los primeros? O sea, en pocas palabras, yo tengo y a la p menos y igual, y que después cada uno. Entonces lo descompongo en y1 a la p eso y el primero, y y2, etc. Y así. Lo que tienes ahí escrito. Ajá. Y después hay el huerfanito ese del mu o z o sí, no sé cómo lo llamaste, que corresponde al polinomio. Y entonces de repente todo el mundo afirma, bueno, el E es este. Sí. Y no nada más en eso, sino en las de elementales avellanas y también en las de Witt. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el E es eso? Bueno, mover a esta lámina. Lo que se tiene es que, bueno, uno da el candidato. Entonces, este candidato, por decir de alguna forma, como que describe bien lo que andamos buscando y así como de corazonada uno sabe que ese es el bueno. Pero cuando agarramos a ese y este... Sí, pero a ver, cuando le digas al árbitro que esté con la corazonada, a ver si te va a hacer. No se escribe en el artículo. Pero básicamente ese es el que se ajusta a este cálculo. Y ese es, de alguna manera, el que nos da... Bueno, me acuerdo que uno de esos cálculos tenía una contención, pero gracias a probar esto, tenemos ya la otra contención. Y nos dice, bueno, pues no solamente es tu candidato, sino además es el bueno. O sea, ese es el bueno, el buenazo. Sí, porque mira, tú tienes el Artin-Schneider, es un K. A ese le agregas constantes. Sí. A ese constantes lo intersectas con un ciclotómico. Y entonces tiene que ser el E. Sí. Entonces, ya tuviste la corazonada, que es el E. O sea, ¿de dónde sacaste la corazonada? Podemos dar muchas razones, Sí. pero digamos es esa. Y entonces, a ver, esto que me estás tú diciendo, ese E, ¿qué es lo que satisface?
Ya no en términos generales, concretamente la de Artis Rider, puedes pensar en la elemental abeliana o puedes pensar lo de la de Witt. Sí, que es la máxima dentro de la extensión ciclotómica. No, ese es bueno, que es esa intersección. Sí. Porque si lo quieres ver en términos de intersección y quieres probarlo, está, no digo en chino porque me corren en japonés. ¿No? Sí. ¿De acuerdo? Pero tú dijiste, tengo la corazonada. Bueno, está bien, ya tuviste la corazonada. Ahora verifica. Bueno, les digo, lo que ahí yo digo es esto, es este cálculo, en donde justamente bueno, en este caso tiene ciertas propiedades y cuando lo metemos en esta extensión, ese es el que teníamos antes, o sea, el que habíamos propuesto. O sea, en pocas palabras, a ver si te entiendo, lo que tú estás haciendo es del K, le agregaste las constantes y tienes por acá, y tienes una correspondencia de Galois. Sí. Entonces le corresponde un E. Sí. Y tú quieres ver que el E sea, ese que tú estás proponiendo sea el correspondiente acá. Sí. Pero en el diagrama de la 17 que acabas de cortar, ¿qué es lo que tiene que satisfacer el E? Bueno, en este caso es la intersección de No, E compuesto con el de perdón. acá, Sí. te dé este, Sí. que era acá compuesto con eso, Sí. que es precisamente lo que tienes. Sí. Entonces, eso es con eso convences para. Espero que ya se haya convencido usted, John. Ya. Ahora, en la cuando estabas hablando de una extensión de grado L, estabas en la extensión de Kummer, Ajá. dijiste, es que esta es la que puedo garantizar que está contenida en el ciclo atómico. Sí. O es una de las, no me acuerdo las palabras que usaste. Ah, ok. Bueno, entonces la pregunta es, suponte que te doy ya una libre de L potencias, K, la raíz celésima de una constante por D, etcétera, etcétera. ¿Cuántas de esas con la misma D, nada más cambiando las constantes, que las recorres en F o estrella, cuántas de esas pueden estar contenidas en un ciclotómico? Bueno, perdón, y quitas equivalencias, quitas las que son iguales, Sí. es decir, tomas uno de cada clase. ¿Cuántas de esas diferentes clases pueden estar contenidas en el ciclotómico? Bueno, según yo, L clases, a lo más. Digo, A lo más, eso es perfectamente correcto, pero yo quisiera algo más preciso. Bueno, es que Puede haber dos, pues, en concreto. Más, mi pregunta es, ¿puede haber dos? O sea, suponte que K raíz elésima de gamma 1 de D sea diferente a K raíz elésima de gamma 2 de D. Ambos pueden estar contenidos en el ciclotómico K de lambda D. No, porque digo, aquí el que va a estar contenido va a ser el que sea asociado a menos 1 al grado, etcétera, eso fue lo que dijiste. Pero, ¿por qué ese? Bueno, ese está contenido porque ese se puede probar. Está contenido. Sí. Pero, ¿y por qué no va a haber otro? La respuesta de hecho de ese es la misma que numérica. No, de que vaya, pues tal vez. O sea, ya estás como el secretario de Desarrollo Social. No contesto esto porque tampoco sé la otra. Algo así. Pero es que, digo, me acuerdo que en las listas de ejercicios se prueba que de hecho ese es el único que está contenido, digo, en el caso numérico, y esa unicidad, digo, es la que no me acuerdo bien de dónde viene, pero... Bueno, si es un primo, sí, es cíclico. Sí. Y entonces también se puede aplicar al ciclotómico. Porque la ciclicidad lo que tiene es la unicidad. Sí. Pero cuando no es cíclica, no. Bueno, la respuesta es no, nada más es el único que puede estar. Nada más puede haber uno solo. Entonces el que diste es el que está. Sí. Y claro, gamas, pero que te den el mismo campo. Ajá, que sean congruentes. Ajá. Y esa fue la congruencia que pusiste en módulo L. Eso es muy importante siempre tenerlo en mente. Sí. Bueno, ahora, en la lámina 44,
¿cómo se llama? ¿Por qué? ¿Dónde buscas esos AIs? O sea, bueno, si yo, yo lo veo y digo, bueno, ¿y por qué ese es el que está contenido en el ciclotómico? ¿Por qué busco esos As que satisfagan esa congruencia de que el grado de PM más AM, grado de PT o no veo bien, o PR es congruente con 0 módulo L? ¿Por qué? Bueno, esas As salen ¿cómo se llama esta cosa? de que se va a tener lo que son primos relativos. Creo que son en términos de los grados de los P's. ¿Pero qué es lo que estarías buscando con esas As? Que el grado del que se obtiene sea divisible por el L. Ajá, bueno. Pero eso, y cuando es divisible por el L, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando es divisible se tienen ya los casos anteriores que son descomposición o inercia. Se tratan. Y bueno, lo que se hace con es evitar la ramificación para que sea la máxima. Muy bien, eso es muy buena respuesta. O sea, evito ramificación, pero además, ¿qué es lo que necesito? Descomposición del primo al infinito. Ajá, sí. Porque entonces viene otra pregunta que no te hice. Por ejemplo, si yo te doy una extensión abeliana por todo de caminos y te digo que el primo al infinito se descompone totalmente, ¿qué me puedes decir? Bueno, digo, claro, me puedes contestar igual. La pregunta la estoy haciendo tan ambigua que me puedes dar casi cualquier respuesta, pero a lo que me refiero es, suponte que te digo, sí, el primo al infinito se descompone totalmente. De todo esto que has estudiado, ¿dentro de qué familia importante está metido ese campo? A ver, tú hiciste la proposición 4 en la 16. Fíjate lo que dice la proposición 4. Si esta es una extensión abeliana tal que P infinito es moderadamente ramificado, entonces existe el N tal que está metido. Bueno, ahora resulta ser que yo te pido más, no nada más moderadamente ramificado, sino que te pido totalmente descompuesto, en particular no ramificado, etc. Creo que ya entendí la pregunta. Bueno. Bueno, que el campo de géneros coincide con el campo K, bueno, con el de la extensión. No, lo que es muy importante también siempre tener en mente y que va en las mismas líneas de esta demostración, es que si el primo al infinito se descompone totalmente, entonces está metido en un ciclotómico. Sí. Eso. Pero no nada más eso, como es descomposición total dentro de un ciclotómico parte real. Sí. Ahora, si yo le digo, bueno, está bien, pero entonces lo dejo ramificarse al infinito, porque yo sé que dentro de un ciclotómico tiene ramificación con -1. Bueno, hasta con -1. Y si lo dejo así, la respuesta sería la misma. ¿Estaría dentro de un ciclotómico? Sí. Si hay ramificación moderada. Sí. Hay esas constantes como dan lata, ¿verdad? Sí. O sea, ya dijiste que la inercia igual a constantes. Sí. Efectivamente. No puedes garantizar lo mismo. Sí, habría que O sea, puedes tener que descomposición y después ramificación divisor de Q-1 y no estar contenido en el ciclotómico. Sí. ¿Por qué? Porque tienes la del ciclotómico, pero tienes las constantes y todas las intermedias. Todas esas satisfacen, nada más que ahí el primo el primo al infinito se sigue ramificando, es igual, sí. Porque ya tiene esta que no, y sin embargo no está contenido, entonces sí, también es no tan trivial como parece. Sí. Bueno, ya para que ya me extendí un poquito, me van aquí a callar. Una de las preguntas que te hicieron fue de las extensiones de constantes. Miriam dijiste, y bueno, después hay de
3 rounds ya contestaste que son no ramificadas. Sí. En todas las extensiones de constantes eso es cierto. Ya si no estás aquí, ya te vas a un mundo diferente. O sea, en pocas palabras, si te doy un campo de funciones sobre un campo arbitrario K minúsculo, ya no congruente, sino puede haber ramificación en extensiones de constantes. ¿Lo quieres pensar? Sí, digo, no lo había pensado, digo, y con otras condiciones de base. Bueno, la respuesta es que sí, hay ramificación. Puede haber ramificación. Si es separable, si el campo es perfecto. Si el campo es perfecto, creo que no. Sí, pero si el campo no es perfecto, entonces puede haber. Nadie dice que vaya, puede haber. Y si hay, pues hay ejemplos concretos. Bueno, nada más, pues creo que es todo. Bueno, sí, de momento es todo. Estaba hablando de teorema de Kronecker. ¿Cuál es la versión en campos numéricos? Bueno, dado un campo, dado una extensión abeliana, existe un campo ciclotómico que lo contiene. ¿Y cuál es la máxima? Ahí es digamos, el Q de ZN para algún cierto n. O ya la máxima de la unión de todos los QZN para el n de los naturales. Y esta versión de campo de géneros, Sí. que se tomó para los campos de funciones, ¿es el análogo a qué campo de géneros? En campos numéricos. O sea, en campos numéricos, ¿cuál es el campo de géneros en campo numéricos? En este caso, digo, como la definición que se toma del campo de clase de Hilbert de la máxima extensión abeliana no ramificada, es digamos, nuestro campo pegándole una máxima extensión abeliana de los racionales, que sería el K asterisco en este caso. Pero la definición, o en este caso el campo de género, sería el mismo. Ahora, sí. Y hay una versión que es la de los que sea la máxima extensión abeliana no ramificada en primos finitos. Ajá. ¿Sí viste esas? Sí, que es el análogo, bueno, aquí puse como dos análogos, uno del teorema de Bloch, y de ahí sale el primer cálculo de campo de género, que es el campo de género sin la máxima extensión real. En campos numéricos se tiene de hecho la misma, y los grupos de caracteres son casi idénticos, ¿no? Bueno, en el caso de numéricos es digo, es prácticamente el mismo, y básicamente digo, se tiene una de dos, que el valor absoluto se ramifique o que no lo haga, y ahí lo único que se hace es bajar, ¿no? Del que consideramos el J, por decirlo así, a un J más, que es intersectar con los reales. Hay que hacer un ajuste. Ajá, que es de grado 2 a lo más. Y aquí el ajuste es mayor. Ajá, sí, de hecho es Q menos 1, ¿no? Es el FQ. El Y1 es isomorfo a FQ. ¿Nos podrían permitir un momento para responder? Yo ya se fue. Tienen preguntas. Ya se ya no. Saca esto. Está apagado. Oscar. Porque esto igual no puede ser igual a porque tienes una extensión trivial del sí, es por eso. De hecho apenas antier lo cambié a esa forma, porque si lo tenía Q mayor o igual que 3 o n ninguno de esos polinomios. Ajá. Pero dije, bueno, pinche lógica vale. Y toma.
¿Estás grabando? No, es. Ya la paré. ¿Estás grabando? ¿Manda es el detrás de cámara? Pues de hecho creo que sí. Sí, porque está en rojo. ¿No es donde grabas? Ah, perdón. Se acaba de grabar. Ay, entonces no grabé nada. ¿Cómo así no grabó?